Muy buenas noches, ya son las 6. Está haciendo esperita que ingresaran más estudiantes, pero bueno, ya son las 6 y vamos entonces a iniciar de forma cumplida. De igual forma, este CIPAS queda grabado. La idea es que hoy estaré solita. El profe Ernesto pues ya no nos acompaña en nuestro curso, entonces hoy estaré solita. Por esa razón, de pronto, si están ustedes escribiendo por el chat, mejor que lo hagan con micrófono, ¿sí? Entonces, si necesitan interrumpirme en alguna explicación, por favor lo hagan con el micrófono porque voy a estar viendo la presentación y pues en este aplicativo, cuando hago la presentación no puedo ver el chat. ¿Listo? Entonces, para poderles darle atención a cada uno de ustedes, abren el micrófono y consultan o preguntan lo que tengan que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar, ya que estamos grabando. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Por favor. ¿Alguno que me confirme con audio, por favor? Sí, señora. Señora, Gracias, muchas gracias. Si me toca así con audio, porque lo que les digo, ya estoy solita, no me pueden confirmar el profe. Listo, entonces la idea es que hoy vamos a hacer una explicación muy cortica de los ejercicios 3 y 4, así más o menos como la que hicimos para los ejercicios 1 y 2. Entonces, que hicimos hace 8 días, aquí, a ver, estoy equivocada en la fecha. Ok, sí, está bien. Entonces, ustedes saben que estamos tratando ya la tarea número 2 de la unidad 2, que es el tema de la aplicación de cuantificadores, ¿sí? Cuantificadores y proposiciones categóricas. Esta actividad empezó la semana pasada, el 26 de septiembre, el lunes de la semana pasada empezó. Así que ya estamos a la mitad de la segunda semana. Recordemos que todas las tareas de nuestro curso tienen 3 semanas de duración. La idea es que en las primeras 2 semanas ustedes hagan sus aportes en el foro con el fin de que tengan la realimentación y hagan las correcciones respectivas para entregar ya su documento final a más tardar el 16 de octubre, que ustedes saben es un domingo. Entonces el 16 de octubre cierra ya esta actividad. Toda esta actividad tiene 100 puntos y esta actividad tiene pues como la opción de que ustedes recuperen en el caso de que de pronto no les haya ido tan bien en la tarea 1, porque esta tarea es bastante sencilla. No implica que tenga videos, no implica que tenga, pues digamos, como puntos muy complejos. Es una actividad bastante sencilla, entonces vamos a explicar los ejercicios 3 y 4. En el CIPAS pasado hablamos de proposiciones categóricas. Para los ejercicios 3 y 4 es importante entender qué es una proposición categórica. Entonces recordemos que va a ser ese enunciado donde se afirma o se niega de que una cantidad de sujetos hagan parte de un predicado. Entonces se va a establecer una relación entre sujeto y predicado. Estas proposiciones categóricas tienen la forma cuantificador, sujeto, cópula, que ya sabemos es el verbo que une a quién, al sujeto con el predicado. Entonces tienen la forma de cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Aquí tenemos 2 ejemplos. Ningún planeta es esférico. Algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania. Recordemos que la cópula puede ser afirmativa, pero también puede ser negativa. Y es importante que cuando ustedes les preguntan en el ejercicio 2 que cuál es la cópula, ustedes escriban. Si está la negación, escriban, en este caso, por ejemplo, sería no son. ¿Listo? Entonces, para que a veces lo omiten, entonces eso hace que genere un error en la clasificación de su proposición categórica. Entonces, ya sabemos que tenemos una relación de tipo sujeto, predicado. Y estas proposiciones categóricas tienen entonces el cuantificador, ya dijimos, cantidad, se refiere a la cantidad de esos sujetos que cumplen el predicado. El sujeto va a ser este individuo, cosa, protagonista en la proposición, ¿sí? De quien trata la proposición. La cópula va a ser este verbo o este lazo más bien que une a quién, al sujeto con el predicado. Entonces siempre vamos a entender la cópula como ese verbo o ese lazo que une al sujeto con el predicado.
Y el predicado es lo que estamos afirmando o negando del sujeto, lo que estamos diciendo del sujeto. Así que en este caso estamos diciendo entonces ya que ningún sería nuestro cuantificador, político en este caso sería el sujeto, sería la cópula y corrupto sería lo que estamos diciendo de este sujeto, sería el predicado. Y en el ejemplo de algunas motocicletas BMW no son fabricadas en Alemania, entonces tenemos lo mismo, algunas para el cuantificador, motocicletas BMW para el sujeto, cópulas sería no son y fabricadas en Alemania sería nuestro predicado, lo que estamos diciendo del sujeto. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda o inquietud hasta ahí? Bueno, yo entiendo el silencio como que todo está claro. Ya saben, cualquier cosa, por favor, me indican a través del micrófono. Las proposiciones categóricas, Sí, señor. Bueno, cualquier duda, por favor. Listo. Las proposiciones categóricas las vamos a entender como afirmativas o negativas de acuerdo a la calidad. ¿Cuándo van a ser afirmativas? Cuando ese predicado es compatible con el sujeto. ¿Y cuándo van a ser negativas? Cuando lo que estamos diciendo del predicado no es compatible con el sujeto. O sea, no se cumple este predicado en dicho sujeto. Afirmativa, se cumple este predicado en dicho sujeto. Se clasifican según la cantidad en particulares y universales. Esto lo tienen que hacer ustedes en su ejercicio número 2, pero también lo tienen que tener en cuenta en su ejercicio número 3, porque tienen que hacer un cuadro de oposición o tienen que establecer la relación entre las proposiciones categóricas. Entonces es importante que entiendan que de acuerdo a la cantidad vamos a tener particulares o universales. Las particulares están asociadas al cuantificador de tipo existencial, como un, alguno, algunos, ¿cierto? Y las universales a el cuantificador de tipo universal como todos, ¿sí? Estamos hablando de cantidad, todos. Les recuerdo que tenemos 4 tipos de proposiciones categóricas. Entonces tenemos las universal, afirmativo y negativo y las particular, afirmativo y negativo. Entonces, la universal siempre vamos a hablar de todo el universo. Entonces, en el universal afirmativo, la forma sería todo S es P. Recordemos S como sujeto y P como predicado. Todo S es P. Esa es la forma de universal afirmativo. La universal negativa entonces sería la negación precisamente de este todo. ¿Y cuál sería la negación de este todo? Sería ningún. Ningún S es P. En los particulares, entonces tenemos también los particulares afirmativo y negativo. Importante que recuerden que para las profesiones categóricas vamos a hablar de particular, así tengamos en nuestro cuantificador un cuantificador de tipo existencial, ¿no? Entonces, particular afirmativo tenemos algún S es P, sería la forma, y en negativo sería algún S no es P. Estos también tienen un nombre que lo tenemos como unas letras. Entonces, universal afirmativo será A, universal negativo será E, particular afirmativo será I y particular negativo será O. Tenemos A, E, I, O. Estos son los nombres de las proposiciones categóricas. Esto es importante, como les digo, para el cuadro de oposición. Entonces, a usted en el ejercicio número 3, y ojo aquí, y quiero pues aquí si tienen dudas, que hagan sus preguntas. Un ejemplo del ejercicio número 3 que ustedes les van a dar 2 proposiciones categóricas. ¿Por qué son proposiciones categóricas? Porque tienen la forma de cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Y precisamente en su ejercicio número 3 tendrán que hacer un cuadro con la estructura de la proposición categórica, identificando eso que estamos indicando. Tendrán que hacer el cuadro de esa forma. Van a escribir la proposición. Esto no se los piden, pero lo pueden escribir: el tipo de la proposición, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado, que son las partes de la proposición categórica. Entonces, para la proposición P, nosotros, ¿cuál cuantificador tenemos? Aquí pueden abrir su micrófono y decir, ¿qué cuantificador tenemos allí en P? No. Ningún. Ningún. ¿Qué sujeto es? ¿Qué sujeto hay allí en esa proposición P? Médico. Médico. ¿Cuál es la cópula allí en esa proposición P? Es
que es el verbo que une el sujeto con el predicado. ¿Y qué estamos diciendo de ese sujeto? ¿Qué predicado es? Especialista. Correcto. Entonces tenemos la proposición de P de la siguiente forma: el cuantificador ningún, el sujeto médico, la cópula es y el predicado especialista. Esta misma estructura la tenemos que hacer con la proposición Q. Es decir, que acá abajo podemos colocar a Q, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo apartecito para ver cómo sería Q. Q tendría entonces ¿qué cuantificador? Algunos. Algunos. ¿Sujeto quién sería? Médicos. Médicos. ¿Cuál es la cópula? Son. ¿Y qué estamos diciendo de esos médicos que son qué? Especialistas. Especialistas. Correcto. Entonces, muy sencillo, esto es algo parecido a lo que ustedes veían por allá en español, ¿cierto? Sino que aquí simplemente estamos estableciendo quién es el cuantificador, quién es el sujeto, quién es la cópula y quién es el predicado. Entonces, para poder establecer el cuadro de oposición o establecer qué relación tienen estas dos proposiciones categóricas, debemos entender qué tipo de proposición categórica es. Si es universal afirmativa, si es universal negativa, si es particular afirmativa o si es particular negativa. Entonces, ¿qué hacemos para P? Vamos a mirar la forma. Estamos hablando de ningún S, sujeto, ningún S es P, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí cuál es. Ningún S es P. ¿Qué forma es? ¿O qué tipo de proposición categórica es? Universal negativo. Correcto, muy bien. Es universal negativo, o sea que es la forma o el tipo E. Y la otra, la segunda, la Q, ¿qué tipo de proposición categórica es? Algún S es P. Particular afirmativa. Particular afirmativa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir que es del tipo I. Entonces ya tenemos los dos tipos, el E y el I, ¿cierto? E, I, o universal negativa y particular afirmativa. Entonces, aquí es donde viene la segunda parte del ejercicio y es establecer la relación que hay entre esas dos proposiciones dadas. Entonces, la relación que hay. Entonces, si nos hubiesen dado, por ejemplo, el modo A, la forma sería todos los médicos son especialistas. El modo E, que es la del ejercicio, será ningún médico es especialista. El modo I, que también hace parte de la proposición categórica, algunos médicos son especialistas. Y el modo sería algunos médicos no son especialistas. Entonces tenemos dos proposiciones categóricas. Una nos dio E, ¿cierto? Universal negativa. Y la otra nos dio de forma particular afirmativa. ¿Qué tipo de relación hay allí? Según el cuadro de oposición. Contradictorios. Contradictorios, y eso lo vamos a marcar. Entonces, en el cuadro de oposición, que es un cuadro de juicios aristotélicos, vamos a ubicar siempre de esta forma. El modo A, que es universal afirmativo, aquí en la esquina superior izquierda, universal afirmativo. El modo E en la esquina superior derecha, el modo I en la esquina inferior izquierda y el modo O en la esquina inferior derecha. Cuando tenemos una relación, miren, de acá arriba hacia abajo, su nombre lo indica, van a ser subalternos. Y aquí le falta una N. Subalternos. Entonces, del modo A al modo I, la relación sería subalterna. Del modo E al modo O sería subalterna. Tiene sentido que la flecha vaya así, ¿cierto? Que vaya de arriba hacia abajo, son subalternos. Ahora, si vamos a tener una relación de forma horizontal, vamos a mirar en la parte superior, va a ser de universal afirmativa a universal negativa, la flecha nos indica que tendrá una relación de tipo contraria. Y en la parte inferior, pues por ser inferior, entonces la vamos a llamar subcontrarias. Mientras que si los tenemos ubicados en las esquinas opuestas, pues van a ser de tipo contradictorio, es decir, que el modo A con el modo O es contradictorio, el modo E con el modo I es contradictorio. Y es lógico, ¿no? Si decimos ningún médico es especialista y la otra proposición es algunos médicos son especialistas, pues ya esto es contradictorio con esta proposición que afirma que no existe ningún médico
que sea o que tenga este posgrado. Mientras que aquí decimos que sí, que existen algunos que realmente tienen ese posgrado, ese nivel de posgradual. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Tienen dudas aquí en este cuadro de oposición, que es el ejercicio número 3? Respecto a ese cuadro, lo tendríamos que hacer en el documento. Sí, señora. Pueden simplemente imprimir, o sea, imprimir pantalla del ejemplo que tienen ustedes allí en el anexo y en Paint lo editan para que sea más sencillo. Como lo hice yo aquí, esto está hecho en Paint, ¿sí? Entonces simplemente lo pegan en Paint y lo editan ahí. O también en Word, también lo pueden editar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una proposición P que dice todos los automóviles son consumidores de gasolina. Y acá tenemos una Q que dice ningún automóvil es consumidor de gasolina. Tendrán que hacer la estructura, hacen su cuadrito, ubican el cuantificador, el sujeto, la cualidad o la cópula y el predicado. Y para cada proposición, pues establecen quién es el cuantificador, quién es el sujeto, quién es la cópula y quién es el predicado. Por ejemplo, para P sería todos el cuantificador, automóviles sería el sujeto, son, que es el elemento de unión o verbo entre sujeto y predicado, y el predicado será lo que estamos diciendo de ese sujeto, consumidores de gasolina. ¿Y Q cómo quedaría? ¿Quién es el cuantificador? Señor. Profe, se quedó en el cuadro de oposición. Se quedó en el cuadro de oposición. Ay, Dios mío, va a ser el internet mío. Espérate, a ver. Que a veces me falla el internet. ¿Allí están No, profe, viendo? estaba mostrando normal. ¿Sí? Ah, entonces es el internet del Sí, compañerito. profe, estaba mostrando normal. Bueno, entonces es el internet del compañero, sí, porque a veces pasa el tema del internet. Bien, estamos entonces en la estructura, ¿sí? Entonces mira que de pronto No está la mostrando, conectividad. profe, disculpe, no está mostrando. Bueno, miremos a ver entonces, a ver qué pasó. Dejé de pronto de compartir sin querer queriendo. Ahora sí. Ahora sí estoy mostrando. Aquí aparece que Sí, ya ya está se ve. Sí, mostrando. señora, Ya se ve. ahorita sí. Listo. Entonces teníamos ya identificada la proposición P. Ahora la proposición Q. Entonces, ¿quién es el sujeto? Entonces ya aquí sabemos, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto? Ninguno. ¿Quién es? Ningún. ¿Es qué? ¿El sujeto? No. ¿Quién es el sujeto? Automóvil. Ah, bueno, listo. Entonces, el sujeto es automóvil. ¿Quién es el predicado? ¿Qué es el predicado? ¿Qué estamos diciendo de ese sujeto? ¿Qué estamos diciendo de ese sujeto? Que es consumidor de gasolina. Ajá, entonces ese va a ser nuestro predicado. Entonces, teniendo ya claro quién es el sujeto y quién es el predicado, ya vamos a mirar. Entonces, ¿quién es el cuantificador? Son y es. No, acá en Q. Vamos en Q. Ninguno. Sería Ningún. Ah, sí, el cuantificador sería ninguno. Ojo, que estoy diciéndole en desorden precisamente para ver si están poniendo cuidado. Entonces, ningún es el cuantificador. Y ahora, ¿quién es la cópula? Es. Exactamente. Entonces, escribimos acá ningún como cuantificador, sujeto como automóvil, la cópula que es el elemento de unión entre sujeto y predicado es, y lo que estamos diciendo del sujeto es consumidor de gasolina, entonces lo ponemos acá en el predicado. Y así nos queda ya la estructura. Entonces tenemos todo S es P y ningún S es P. Esto es, todo S es P es de modo A y ningún S es P es modo E. Entonces lo ubicamos en nuestro cuadrito A y E y establecemos que qué tipo de relación es Contrarias. contrarias. Entonces escribimos, por lo tanto, entonces las proposiciones son contrarias. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. En el ejercicio 3, ¿qué tal lo ven? ¿Tienen alguna complicación con eso? ¿Alguna dificultad? Profe, disculpa. De pronto no podrás como hacerlo así, como explicarnos con un ejercicio un poquito más extenso. Más extenso. Sí, señora, porque es que, pues, o sea, a mí, en lo personal, me tocó, pues, un ejercicio que, pues, siempre es un poquito largo, entonces, pues, no es así como tan sencillo porque, pues,
yo digo, bueno, ¿y aquí cuál es el término Bueno, sujeto? ¿Cuál es es muy el término sencillo, predicado? es muy sencillo, es muy sencillo. No importa que sea largo, que sea corto, no se dejen confundir. Primero ubique quién es el cuantificador. Usted siempre va a ubicar quién es el cuantificador. Entonces siempre lo va a ubicar de esta forma. Todos, ningún, algún, o algún S, ¿cierto? Algún. Todo lo va a buscar en cuantificador. Luego va a buscar el verbo que conecta, el verbo que conecta a algo que de lo que se está hablando, que se está diciendo que hace parte de un predicado. Entonces, es importante que usted tenga claro quién es el cuantificador, quién es el verbo. Así que lo que esté entre el cuantificador y el verbo, ese va a ser su sujeto. Y lo que se esté diciendo de él va a ser su predicado. Ya digamos para cosas particulares y de pronto inquietudes que tenga ya particulares, eso lo podemos tratar pues de modo a través de una asesoría académica y eso, ¿listo? Pero es importante que usted ubique quién es el cuantificador, quién es su verbo que une al sujeto y al predicado. El sujeto es el protagonista, el predicado es lo que estamos diciendo de ese protagonista, pues en el enunciado, ¿sí? En su proposición. Ya lo comprendí, gracias, profe, ¿Listo? discúlpela. No, tranquilo. Mira, aquí hay un otro ejemplo, también son corticos, pero es que esos ejemplos corticos son precisamente para que ustedes identifiquen de forma muy sencilla esos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, de una vez, todos, ¿cierto? Es nuestro cuantificador, algunos cuantificador y lo ponemos allí. Automóviles, que es lo que estamos nosotros, es el protagonista de cada proposición, ¿cierto? Va a ser nuestro sujeto. Son como verbo que une al sujeto con el predicado y en este caso eléctricos, que es lo que estamos diciendo de este sujeto, ¿sí? Eléctricos. En este caso, todos S es P, será universal afirmativo, modo A, y acá algún S es P, será particular afirmativo. ¿Por qué es particular? Porque tenemos la expresión algunos. ¿Por qué es universal? Porque tenemos la expresión todos, un todo, estamos incluyendo a todo el universo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el modo A y el modo I. Lo ubicamos, mire, lo ubicamos acá en el cuadro de oposición y lo subrayamos la relación y establecemos que es de tipo subalterno. Ya dijimos que cuando va de la parte superior a la parte inferior son subalternas, ¿sí? Ya sea el modo A al modo I o del modo E al modo O, son subalternos. Bien, ese sería el ejercicio número 3. Para el ejercicio, hasta ahí ya la duda que tenía el compañero ya la resolvió. ¿Alguien más tiene otra duda respecto al cuadro de oposición, respecto a qué es una proposición categórica o a las partes de la proposición categórica? ¿No? Bueno, cualquier duda, este es el momento para hacer las preguntas. Bien, para el ejercicio número 4, ustedes han leído y ya han participado de webconferencias. De hecho, quienes no hayan participado, hoy a las 7 hay una webconferencia, mañana también hay una webconferencia. Entonces, para que participen de las webconferencias que están programadas. Bueno, no estoy muy segura de la de mañana, pero yo les compartí toda la información de las webconferencias en el foro, ¿listo? Entonces, es importante para el ejercicio número 4 entender qué es el razonamiento y qué tipos de razonamiento ustedes están evaluando en esta actividad. En esta actividad solamente están evaluando 2 tipos de razonamiento, ya los vamos a ver. Pero entonces, ¿qué es razonamiento? Es la pregunta. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es? Entonces, el razonamiento, como ustedes pueden ver aquí la imagen, nos va a dar mucha perspectiva de lo que es el razonamiento. Van a ser precisamente esas acciones que tiene el cerebro para organizar ideas, ¿sí? Estructurar todas esas ideas y llegar a una conclusión. Esas ideas que estructura o esas, lo que llamamos nosotros premisas, son proposiciones que nosotros entendemos como verdaderas. Y de esas proposiciones verdaderas buscamos llegar ¿a quién? A una conclusión. De esta manera estamos haciendo un acto de demostración o encadenamiento precisamente de esas ideas para llegar a esta conclusión válida. ¿Sí? Partimos de premisas o de proposiciones que entendemos como válidas para llegar a una conclusión válida. Ese es el proceso de razonamiento. Y este razonamiento, hay varios tipos de razonamiento, pero en esta actividad solamente se están hablando de 2 tipos de razonamiento.
de tipo deductivo y de tipo inductivo. El tipo deductivo, y ténganlo bien presente por favor, va a partir de hechos generales válidos, que ya son garantizados como válidos, que ya se tienen como verdaderos, parte de hechos generales válidos, y llega a conclusiones particulares. Llega a una conclusión particular. Por eso el método deductivo de razonamiento estamos hablando de validez. ¿Por qué validez? Porque parte de algo que ya está generalizado y que se entiende como válido y llega a hechos particulares. De ahí se pueden sacar hechos particulares que efectivamente podrán ser válidos. Mientras que en el razonamiento inductivo vamos a partir de hechos particulares que pueden ser válidos, pero de esos hechos particulares establecemos algo general, generalizamos. Esto estamos hablando de probabilidad, es decir, esta generalidad que obtenemos aquí puede ser tanto verdadera como falsa, ¿sí? Porque parte de hechos que son particulares. Vamos a ver ejemplitos. Miremos aquí. Aquí dice en la primera premisa, ustedes tienen que establecer en su actividad quiénes son las premisas y quiénes son la conclusión. Ustedes ya saben que cuando decimos por lo tanto, se concluye, entonces, o se obtiene, o se deduce, también podría ser, ¿sí? Estaríamos hablando de la conclusión y por ende todo lo que sea anterior o esas proposiciones que hacen válida esa conclusión llamaremos premisas, ¿sí? De donde parte ese argumento. Así que en este caso, las premisas serán estas. Los ciclistas tienen buen físico. Parte de esta premisa. Los ciclistas tienen buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Partimos de un hecho general a algo específico o partimos de hechos particulares a algo general? ¿Qué dicen? No importa si se equivocan, para eso estamos aquí, para corregir. Deductivo. Deductivo, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un hecho general, que es que todos los ciclistas tienen buen físico. Llegamos a una particularidad como Nairo Quintana es ciclista y podemos concluir otra particularidad como Nairo Quintana tiene buen físico. Miremos el ejercicio número 2. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un tipo de razonamiento ¿qué? Participen, muchachos, que esta es la forma de aprender. Inductivo. 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 ¿Cuál es la razón? Pues a pesar de que hable que Juan y Andrea le salieron los carros buenos, está hablando como en términos muy generales. Entonces están induciendo que todos los carros van a salir buenos y eso no es como una probabilidad que se sepa. Bueno, ahí mezclaste las explicaciones de los dos, de deductivo y de inductivo. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno, es una particularidad. ¿De quién? De Juan, ¿cierto? A Juan le salió bueno su carro. Andrea compró un carro de marca Renault, también es una particularidad. Entonces estamos partiendo de hechos ¿qué? Particulares. Y vamos a establecer una generalidad y vamos a decir que todos los carros de la marca Renault son muy buenos partiendo de que a Juan y a Andrea le salieron buenos, pero no hemos hecho un censo más grande, ¿cierto? Otra cosa sería que se estableciera un censo muy grande y de esa manera entonces llegáramos a esa generalidad para decir que es algo verdadero. Aquí no podemos saber si es verdadero o si es falso, es una probabilidad, puede ser verdadero como puede ser falso, pero estamos partiendo de hechos particulares y llegamos a una generalidad, ¿sí?
Este que es un ejemplo largo, como dice el compañero, venga, es que en los ejercicios nos sale más larguito, listo. En este ejemplo, por ejemplo, dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes, perdón, de Pedro fue el día lunes un año. Él notó que el siguiente año caería en martes y el siguiente año un miércoles. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. ¿Qué tipo de razonamiento utilizó Pedro? ¿Inductivo o deductivo? Entonces, deben establecer quién es premisa, quién es conclusión. Entonces, en este caso, ¿quién es la conclusión? ¿Cuál sería allí la conclusión? Mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. Esa sería la conclusión. Entonces, ¿las premisas quiénes son? Las premisas entonces van a ser esta que está en verde y esta que está en rojo, ¿cierto? Esas van a ser mis premisas. Si el cumpleaños de Pedro fue el día lunes un año, él notó que el siguiente año caería el martes y el siguiente año un miércoles. Esas van a ser sus dos premisas. Así que tiene su conclusión y sus premisas. Ahora, entonces, ¿qué tipo de razonamiento está haciendo? El cumpleaños de Pedro fue el día lunes un año. ¿Esto qué es? ¿Una generalidad o es una particularidad? ¿Es un hecho o es una premisa particular o es general? ¿Lo escucho? Bueno, creo que entonces ahí tienen dudas, ¿sí? Miren, están partiendo de que un día él miró que en un año él cumplió el lunes. Luego él hizo como cuentas y dijo, bueno, al año siguiente me cayó un martes. Y bueno, y el año siguiente me cayó un miércoles. Entonces yo hago mis cuentas y entonces sería más o menos en 7 años va a caer de nuevo un lunes. Entonces está haciendo su cálculo, su razonamiento de hechos particulares para llegar a un hecho general, ¿cierto? Entonces es un tipo de razonamiento inductivo. Él hizo esa conjetura de ese patrón de comportamiento que podría tener sus fechas de cumpleaños y por eso generalizó, estableció una proposición, una conclusión general como que sería dentro de 7 años otra vez que volvería a caer. Así que bueno, la premisa 1 dijimos ya que era la que estaba en verde, la premisa 2 la que está en rojo y la conclusión la que está en naranja. Esta es la forma de hacer su ejercicio número 4. Establecen quién es su premisa 1, quién es su premisa 2 y quién es su conclusión. Y luego deben decir qué tipo de razonamiento hay allí y explicar por qué razón ustedes dicen que es ese tipo de razonamiento. Acá, por ejemplo, dice, los compuestos orgánicos se forman principalmente de carbono e hidrógeno. Esto sería entonces en este caso un hecho que sabemos general, ya es válido, ya es algo que se conoce y es que los compuestos orgánicos se forman de carbono e hidrógeno. Entonces ya comenzamos con un hecho general. La sal contiene cloruro de sodio o NaCl. La sal contiene cloruro de sodio y no contiene hidrógeno ni carbono. Entonces, ya esto es algo particular porque estamos hablando ya de un compuesto en particular que es el cloruro de sodio, que es la sal. Por tal razón, y ya nos lo entendemos que por tal razón viene la conclusión, la sal no es un compuesto orgánico. Entonces, ya esta será nuestra conclusión. Entonces, ¿qué partimos? Partimos de un hecho general. Y luego llegamos a dónde? A un hecho específico. Y es que la sal no es un compuesto orgánico. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? Deductivo. Deductivo, muy bien. Entonces, la premisa 1 es la que está en naranja, la premisa 2 es la que está en verde, y el después del por tal razón, o se concluye, va a ser nuestra conclusión, y es de tipo deductivo.
Eso sería todo lo que es la información asociada al ejercicio 3 y 4, muchachos. Así que, como les dije, es algo muy corto porque los temas son bastante sencillos y yo quisiera saber si hay inquietudes o dudas hasta este momento. ¿Dudas o inquietudes? ¿No dudas, no inquietudes? ¿Ya Profe, diligenciaron la la verdad, asistencia? pues, qué pena, del ejercicio. John Alexander, sí, señor. ¿No se te escuchó, John Alexander? Qué pena, es que no lo entendí el ejercicio número 4, pues porque la verdad, sí, el internet acá, estoy en San Vicente y está molestando. Entonces no se Ah, se vieron, te ninguna entrecortó. diapositiva se vio. Ah, ok, John Escuché, Alexander. solamente la escuché. Me Bien, John tocaría mi Alexander, la grabación te la voy a compartir, ya está compartida, ustedes ya saben en el foro, ya está compartida ahí queda en Listo. el Padlet, entonces para que la revises, ¿sí? Y también hay un ejercicio en el foro del ejercicio 4, un ejemplo del ejercicio número 4 para que también lo revises. Si te continúan las dudas, entonces buscamos una asesoría. ¿Listo, John Alexander? Vale, profe, Bien. muchísimas gracias, usted muy amable. Bueno, con gusto. Por favor, diligencien la asistencia y escucho si tienen inquietudes o dudas. Voy a detener la grabación.